Nunca he creído en fantasmas, ni en señales del más allá, ni en milagros que llegan de madrugada. Pero todo eso cambió a las 3:17 de la mañana. El reloj digital junto a mi cama brilló con ese número exacto, cuando el teléfono empezó a vibrar. No sonar, vibrar. Como si quien llamaba no quisiera despertar a nadie más, solo a mí. Me incorporé lentamente. A mis 68 años, cualquier llamada a esa hora significa una sola cosa. Malas noticias, hospital, policía, muerte. Miré la pantalla. Número oculto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en no contestar. Pensé en dejar que sonara hasta apagarse. Pero algo, no sé qué, me dijo que debía atender. Deslicé el dedo. «¿Hola?», susurré con la voz seca. Durante unos segundos solo escuché respiración, lenta, inestable, como si la persona al otro lado estuviera haciendo un enorme esfuerzo por hablar. «¿Quién habla?», pregunté otra vez. Entonces escuché mi nombre, no pronunciado mal, no dudoso, no confundido. Mi nombre, dicho exactamente como ella lo decía. «Papá». El teléfono casi se me cae de las manos. Ese tono, esa pausa antes de la última sílaba, esa voz que había escuchado durante más de 30 años. «Esto no es gracioso», dije, tratando de convencerme a mí mismo. «Si es una broma, termine ahora». Silencio. Luego, un suspiro ahogado. «No debiste enterrarme así». Sentí que el aire abandonó mis pulmones. «Ella murió hace 3 años. Yo firmé los papeles. Yo reconocí el cuerpo. Yo estuve frente al ataúd cerrado. Yo arrojé la primera palada de tierra». «¿Cómo? ¿Cómo sabes esto?», balbuceé. La voz se quebró. «Porque aún estaba viva cuando cerraron la tapa». Colgué. No porque quisiera, sino porque mis manos dejaron de responderme. Me quedé sentado en la cama, empapado en sudor frío, mirando el teléfono como si fuera a explotar. Me dije que había sido una pesadilla, un ataque de ansiedad, una alucinación provocada por la culpa. Pero entonces llegó un mensaje, sin número, sin foto, solo texto. «Mira el cajón azul, el que escondiste». Me levanté de golpe. Ese cajón no lo sabía nadie más que yo. Caminé hacia el pasillo con pasos temblorosos. Cada crujido del piso sonaba como un grito. Abrí la puerta del pequeño trastero donde guardaba cosas que no quería recordar. Allí estaba, el cajón azul, con la misma cinta adhesiva vieja, con la misma mancha oscura en la esquina, y sobre él, algo que no había estado allí antes. Me quedé inmóvil frente al cajón azul durante varios segundos. No recuerdo haber respirado. Solo escuchaba el zumbido en mis oídos y el eco de aquella frase repitiéndose en mi cabeza. «El que escondiste». Nadie sabía de ese cajón. Nadie, excepto yo. Me arrodillé con dificultad. La cinta adhesiva estaba rota, como si alguien la hubiera cortado con cuidado. Eso fue lo primero que me heló la sangre. Yo la había sellado con rabia, con manos temblorosas. La noche después del funeral, la abrí. El olor salió primero. Un olor viejo, a humedad, a hospital. Dentro no había joyas ni dinero, como muchos podrían pensar. Había papeles, fotografías dobladas, un sobre médico y, encima de todo, un pequeño reproductor de voz negro. Antiguo. Mis dedos comenzaron a temblar. Ese aparato no era mío. Lo tomé con cuidado. En la parte trasera había una etiqueta descolorida con letras escritas a mano. «Sala 3B, turno noche». Tragué saliva. Sala 3B era donde ella estuvo ingresada sus últimos días, donde los médicos me pidieron que esperara afuera, donde me dijeron que no podía pasar por su propio bien. Dejé el reproductor a un lado y tomé el sobre médico. No estaba sellado. Nunca lo había abierto. No tuve el valor. Hasta ahora. Dentro encontré algo que no entendí al principio. Un formulario con firmas. La mía. Y otra que no reconocí. El encabezado decía: «Autorización de sedación profunda. Paciente consciente». Sentí un nudo en el estómago. Paciente consciente. Eso significaba que ella estaba despierta. Recordé ese día con una claridad dolorosa. El médico evitaba mirarme a los ojos.
Mi yerno hablaba por todos. Decía que era lo mejor, que ella no sufriría, que confiara. Yo confié. Volví a tomar el reproductor. Tenía un solo archivo. Presioné play. Al principio solo ruido blanco, luego pasos, voces lejanas. Y entonces, su respiración rápida, asustada. «Papá», susurró, «si escuchas esto, significa que no me dejaron verte». Sentí que las piernas me fallaban. «No puedo moverme bien. Me dijeron que es para ayudarme. Pero algo no está bien. El doctor no quiere mirarme. Y la esposa de tu hijo está aquí». Sonríe demasiado. Pausa. Un sollozo contenido. Tengo miedo. El audio se cortó abruptamente. Solté el reproductor como si me quemara. Fue en ese momento cuando entendí algo terrible. Ese cajón no estaba completo antes. Alguien había añadido cosas. Alguien sabía que yo escucharía esto esta noche. Miré alrededor del trastero. La puerta seguía cerrada. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Mi teléfono vibró otra vez en el bolsillo. No una llamada. Un mensaje. Ahora ya sabes que no fue un error, pero aún no sabes quién firmó primero. Levanté la vista lentamente, y entonces lo vi, en la tapa interna del cajón, escrita con marcador negro. Había una fecha, y un nombre que jamás debió estar allí. Me acerqué al cajón como si fuera a morderme. En la parte interna de la tapa, escrita con marcador negro y letras torcidas, había una sola línea. Autorizado por Mejios, 2241. Sentí un vacío en el pecho. Ese nombre no necesitaba apellido para que lo reconociera. Marcos Ríos, mi hijo. El bolígrafo se me cayó de las manos cuando intenté tocar la tinta. Estaba seca pero reciente. Demasiado reciente para algo que supuestamente había ocurrido 3 años atrás. «No», murmuré. «No tú». Mi hijo había estado a mi lado en el hospital. Me había abrazado. Me había dicho que confiara en él. Que todo estaba bajo control. Que su esposa se encargaría de hablar con los médicos porque sabía cómo funcionan esas cosas. Recordé la escena con brutal claridad. Yo en el pasillo. La puerta cerrada. Ellos entrando sin mí. «Papá, no es necesario que entres», me dijo Marcos. «Está muy sedada». «Sedada». Pero el formulario decía otra cosa. «Paciente consciente». Me dejé caer contra la pared, respirando con dificultad. Quise pensar que era una falsificación, una broma cruel, algo montado para atormentarme. Entonces escuché el clic. Venía del pasillo. Alguien acababa de apagar la luz. «Hola», llamé con la voz quebrada. Silencio. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta del trastero. Giré el picaporte con cuidado. El pasillo estaba oscuro, pero al fondo, cerca de la cocina, había una luz tenue, azulada. La pantalla del televisor estaba encendida. Yo lo había apagado antes de irme a dormir. Avancé sin hacer ruido. En la pantalla aparecía una imagen granulada, blanco y negro, ángulo alto, una cámara de seguridad. No la mía, esa toma no era desde mi casa. En la esquina inferior había una fecha, la noche del funeral. Y allí estaba yo, de espaldas, en el cementerio, solo. La cámara cambió de ángulo. Mostraba la entrada lateral del crematorio, una puerta de servicio que yo nunca usé. 2 figuras salieron empujando una camilla. La imagen se acercó. Mi respiración se detuvo. Era ella, pálida, inmóvil. Pero su pecho se movía. Un segundo después, alguien habló detrás de la cámara. «¡Apúrate!», dijo una voz femenina. «Si despierta será peor». Conocía esa voz. La había escuchado durante cenas familiares, en cumpleaños, en Navidad. La esposa de Marcos. De repente la grabación se detuvo. La pantalla se volvió negra. Apareció un mensaje en letras blancas. «Tu hijo no fue el único que firmó». Sentí un mareo violento. «¿Quién eres?», grité. «¿Qué quieres de mí?». El televisor volvió a encenderse. Un nuevo ángulo. Un despacho médico. Un hombre con bata blanca firmando un documento. La cámara se acercó al papel. Y allí, debajo de la firma de mi hijo, estaba la mía. Me acerqué al televisor como si pudiera meter la mano y arrancar ese papel de la pantalla. Esa no era mi firma. O, al menos, no como yo la recordaba.
Tenía la misma inclinación, el mismo trazo largo en la última letra. Pero había algo rígido, forzado, como escrita por alguien que había practicado demasiadas veces. Yo nunca firmé eso, susurré. La imagen avanzó. El médico levantó la vista hacia la cámara. Queda registrado, dijo. Con el consentimiento del padre procedemos. Consentimiento. La palabra me cayó como una bofetada. El video se cortó y la pantalla mostró otra grabación. Esta vez una habitación pequeña. Reconocí el lugar de inmediato. Mi estudio, mi escritorio, mi lámpara verde, mis papeles. La fecha apareció abajo, 2 días antes de su muerte. En el video, yo estaba sentado en la silla, inclinado hacia adelante. Marcos estaba frente a mí, hablando rápido, con papeles en la mano. No había audio, pero recordé ese momento. Es solo un trámite, papá, me había dicho, para que puedas estar informado. Firmas aquí y listo. En el video yo tomaba el bolígrafo. La cámara se acercó. Mi mano temblaba. En la mesa, junto al papel, había una taza. Café. De pronto el video se ralentizó. Apareció un círculo rojo marcando algo que antes no había notado. Un pequeño frasco transparente, vacío, junto a la taza. El video volvió a velocidad normal. Yo firmé. La imagen se congeló. Texto en pantalla. ¿Nunca supiste lo que había en tu café? Sentí náuseas. Recordé esa tarde, el mareo, el sueño repentino. Cómo me quedé dormido sentado. Cómo Marcos insistió en que descansara mientras él se encargaba del resto. La pantalla se apagó. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una llamada. Número oculto. No quería contestar. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Pero ya no podía fingir ignorancia. ¿Qué quieres?, dije sin saludar. La respiración volvió a escucharse. «Que recuerdes», dijo la voz, «porque pronto ellos se darán cuenta de que tú ya sabes. ¿Quién eres?». Silencio. «Estuve allí cuando despertó», continuó, «cuando preguntó por ti, cuando dijo que no había firmado nada». Cerré los ojos con fuerza. «¿Por qué no hiciste nada?», pregunté con rabia contenida. Porque si hablaba, yo era el siguiente. La voz bajó aún más. «Pero ahora tú estás despierto, y eso cambia todo». La llamada se cortó. Me quedé de pie en la sala, con el corazón golpeándome el pecho. Todo encajaba de una forma horrible. El café, el cansancio, la firma. No solo la habían silenciado a ella, me habían usado a mí. Entonces escuché algo que no debería haber escuchado a esa hora. La cerradura de la puerta principal, girando lentamente. Me quedé completamente inmóvil. La manecilla del reloj marcaba 3:42 am. El sonido fue leve, casi educado. El tipo de ruido que solo hace alguien que no quiere ser descubierto, pero tampoco tiene miedo. Clic. La puerta principal acababa de abrirse. No grité, no me moví. Mis piernas parecían clavadas al suelo. Durante años había dormido en esa casa con la certeza de que era segura, que nadie entraba sin que yo lo supiera. Eso ya no era cierto. Escuché pasos, lentos, medidos, como si la persona conociera perfectamente el espacio, como si hubiera caminado por ese pasillo muchas veces antes. Pensé en esconderme, pero ¿dónde? La sala estaba abierta. El pasillo conducía directo a las habitaciones. El trastero ya no era un refugio. Entonces una voz rompió el silencio. «Papá, no tengas miedo». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era una voz grabada. No venía del teléfono. Venía de mi casa. «No es lo que crees», continuó. «Solo quiero hablar». Reconocí esa voz al instante. «Marcos, ¿cómo entraste?», pregunté, intentando que no notara el temblor en mi voz. «Todavía tengo copia de la llave», respondió con naturalidad. Nunca pensé que sería un problema. Apareció en el marco de la puerta. No parecía nervioso. No parecía culpable. Vestía ropa oscura y llevaba algo en la mano. Mi teléfono. «Estabas recibiendo llamadas extrañas», dijo. «Pensé que podría ayudarte». «¿Ayudarme? ¿O vigilarme?», repliqué. Sonrió apenas. «Siempre fuiste paranoico, papá». Di un paso atrás. «Ella me llamó», dije. A las 3:17 me habló.
Me dijo cosas que solo ella sabía. Su expresión cambió. Por un segundo, solo un segundo, perdió el control. «Eso es imposible», dijo, demasiado rápido. «Está muerta». «No cuando firmaste», respondí. «No cuando cerraron la tapa». El silencio cayó como un peso. Marcos suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. «¿No entiendes?», dijo. «Todo se nos fue de las manos». «¿Nos?», pregunté. «El médico, mi esposa, yo», admitió. «Había dinero en juego, mucho, y ella iba a arruinarlo todo». Sentí una punzada en el pecho. «¿Y yo?», pregunté. «¿Qué iba a arruinar yo?». Me miró fijamente. «Tú siempre hacías preguntas». Se acercó un paso más. «Y ahora alguien más también las está haciendo. Alguien que no debería seguir vivo». Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla, visible para los dos. «Si él está ahí, no confíes en nada de lo que diga. Ellos creen que ella murió». Pero no fue así. Marcos miró la pantalla y por primera vez vi miedo real en los ojos de mi hijo. Me quedé completamente inmóvil. La manecilla del reloj marcaba 3:42 am. El sonido fue leve, casi educado. El tipo de ruido que solo hace alguien que no quiere ser descubierto, pero tampoco tiene miedo. Clic. La puerta principal acababa de abrirse. No grité, no me moví. Mis piernas parecían clavadas al suelo. Durante años había dormido en esa casa con la certeza de que era segura, que nadie entraba sin que yo lo supiera. Eso ya no era cierto. Escuché pasos, lentos, medidos, como si la persona conociera perfectamente el espacio, como si hubiera caminado por ese pasillo muchas veces antes. Pensé en esconderme, pero ¿dónde? La sala estaba abierta. El pasillo conducía directo a las habitaciones. El trastero ya no era un refugio. Entonces una voz rompió el silencio. «Papá, no tengas miedo». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era una voz grabada. No venía del teléfono. Venía de mi casa. «No es lo que crees», continuó. «Solo quiero hablar». Reconocí esa voz al instante. «Marcos, ¿cómo entraste?», pregunté, intentando que no notara el temblor en mi voz. «Todavía tengo copia de la llave», respondió con naturalidad. Nunca pensé que sería un problema. Apareció en el marco de la puerta. No parecía nervioso. No parecía culpable. Vestía ropa oscura y llevaba algo en la mano. Mi teléfono. «Estabas recibiendo llamadas extrañas», dijo. «Pensé que podría ayudarte». «¿Ayudarme? ¿O vigilarme?», repliqué. Sonrió apenas. «Siempre fuiste paranoico, papá». Di un paso atrás. «Ella me llamó», dije. A las 3:17 me habló. Me dijo cosas que solo ella sabía. Su expresión cambió. Por un segundo, solo un segundo, perdió el control. «Eso es imposible», dijo, demasiado rápido. «Está muerta». «No cuando firmaste», respondí. «No cuando cerraron la tapa». El silencio cayó como un peso. Marcos suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. «¿No entiendes?», dijo. «Todo se nos fue de las manos». «¿Nos?», pregunté. «El médico, mi esposa, yo», admitió. «Había dinero en juego, mucho, y ella iba a arruinarlo todo». Sentí una punzada en el pecho. «¿Y yo?», pregunté. «¿Qué iba a arruinar yo?». Me miró fijamente. «Tú siempre hacías preguntas». Se acercó un paso más. «Y ahora alguien más también las está haciendo. Alguien que no debería seguir vivo». Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla, visible para los dos. «Si él está ahí, no confíes en nada de lo que diga. Ellos creen que ella murió». Pero no fue así. Marcos miró la pantalla y por primera vez vi miedo real en los ojos de mi hijo. El sonido de la cerradura girando desde afuera me heló la sangre. No fue un portazo violento. Fue preciso, seguro, como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Marcos corrió hacia la puerta y tiró de la manija, cerrada. «¿Qué hiciste?», le grité. «¿A quién llamaste?». «A nadie», respondió con la voz quebrada. «Te lo juro». Golpeó la puerta con el puño. «Abra», gritó. «Esto no tiene que ser así». Nadie respondió. Entonces lo noté.
el pequeño punto rojo en la esquina del techo del pasillo. «¿Marcos?», dije lentamente. «¿Qué es eso?». Siguió mi mirada. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. «Eso no estaba antes», susurró. Otro punto rojo se encendió cerca de la cocina, luego otro en la sala y otro más sobre la puerta del trastero. «Cámaras. Nos están mirando», dije. Todo este tiempo. El televisor se encendió solo. Apareció un mosaico de imágenes. Cada habitación de la casa, desde distintos ángulos. Incluso el baño. Incluso mi dormitorio. Sentí una mezcla de rabia y humillación. «¿Desde cuándo?», pregunté. Marcos no respondió. «¿Desde cuándo, Marcos?». «Desde antes del funeral», admitió finalmente. «Era por seguridad. Eso me dijeron». «¿Seguridad de quién?», exploté. El televisor cambió de imagen. Apareció un hombre sentado frente a un escritorio. Canoso, bata blanca, el mismo médico del hospital. «Buenas noches», dijo con una calma insoportable. O debería decir, «buenos recuerdos». Marcos retrocedió. «Usted dijo que todo estaba cerrado», dijo, «que nadie más sabía». El médico sonrió. «Nada se cierra de verdad cuando hay tanto dinero de por medio». Me miró a mí, a través de la cámara. «Señor Ríos», continuó, «lamento que se haya enterado de esta manera, pero comprenderá que hay decisiones que no pueden deshacerse». «Mi hija está viva», dije, «y usted lo sabe». El médico inclinó la cabeza. «Viva es un término flexible». El teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo apareció. Si dice eso, es porque ya la encontraron. Sentí que el corazón se me detenía. «¿Dónde está ella?», grité. «¿Qué le hicieron?». El médico se levantó lentamente de su silla. «No se preocupe», dijo. «Todavía respira. Pero el tiempo no está de su lado». Marcos cayó de rodillas. «¿Esto no era así?», repitió. «No así». La pantalla se dividió. En una de las ventanas apareció una habitación desconocida, oscura, iluminada solo por una luz, blanca intensa, y en el centro, una cama, vacía. La cámara se movió, manchas de sangre fresca en el suelo. «Tienen 1 hora», dijo el médico. «Después de eso, todo lo que queda se borra». La pantalla se apagó. Las cámaras siguieron grabando. Y entendí algo aterrador. Ya no estábamos atrapados para que no saliéramos. Estábamos atrapados para que tomáramos una decisión. El silencio que quedó después de que la pantalla se apagara fue peor que cualquier grito. Las cámaras seguían ahí, los pequeños puntos rojos observándonos sin parpadear. Cada respiración, cada movimiento, cada duda. «Tenemos 1 hora», murmuré. «¿1 hora para qué, Marcos?». Mi hijo no me miraba. Tenía las manos en la cabeza, los codos apoyados en las rodillas, como un niño atrapado en una mentira demasiado grande. «Para decidir», dijo al fin. «Eso es lo que siempre hacen». «¿Ellos?», pregunté. Levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. «El médico no trabaja solo. Nunca trabajó solo. Hay contratos, seguros, beneficiarios. Si ella reaparece, todo se cae». «¿Y si no aparece?», dije, aunque ya conocía la respuesta. Marcos tragó saliva. «Entonces el dinero se libera. Las grabaciones se destruyen. ¿Y tú?». Hizo una pausa. «Tú quedas como un anciano confundido que imaginó llamadas en la madrugada». Sentí un frío profundo en el pecho. «¿Eso es lo que pensabas hacer conmigo?», pregunté. «¿Dejarme cargar con todo?». No respondió. El teléfono vibró una vez más. Mensaje nuevo. «Solo uno de ustedes puede salir de esta casa». Leí la frase en voz alta. Marcos se puso de pie de golpe. «¡No!», gritó. «Eso no estaba en el trato». El televisor se encendió brevemente. Solo texto blanco sobre fondo negro. Siempre lo estuvo. Comprendí entonces lo que querían. Un culpable. Un final limpio. Un muerto. O alguien que pareciera estarlo. Miré a mi hijo. «Dime la verdad», le pedí. «¿Cuándo dejaste de verla como persona?». Sus hombros cayeron. «Cuando me dijo que iba a hablar contigo», confesó. «Cuando dijo que tú nunca aceptarías el acuerdo, porque era un crimen».
respondí. Porque eras un obstáculo, dijo él, sin levantar la voz. La puerta del trastero se abrió sola. Dentro, el cajón azul estaba abierto y vacío. En la mesa apareció algo que no había estado allí antes. Una jeringa, un frasco pequeño y un papel doblado. Lo abrí. Sedación profunda, dosis única. Quieren que parezca natural, susurré. Un colapso, un accidente nocturno. Marcos empezó a llorar. Yo no sabía que llegarían tan lejos, dijo. Pensé que solo desaparecería todo. Tomé la jeringa. Era ligera, demasiado ligera para decidir una vida. Si yo muero aquí, dije, ella seguirá viva, pero escondida, siempre huyendo. Y si yo muero, respondió Marcos, el acuerdo se rompe. Ellos no ganan nada. Nos miramos, padre e hijo, víctima y traidor. El reloj marcó 4:02 AM. El tiempo se estaba acabando, y alguien tenía que pagar el precio. El reloj avanzó 1 minuto más. Force Triqueam. Las cámaras seguían grabando. Podía sentirlas como ojos clavados en la piel. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de qué historia iba a quedar registrada. Dejé la jeringa sobre la mesa. No voy a jugar a su juego, dije en voz alta, mirando directamente a uno de los puntos rojos. Si quieren un final, lo tendrán, pero no el que esperan. Marcos me miró confundido. ¿Qué estás haciendo? Tomé el teléfono y abrí la aplicación de transmisión en vivo, la misma que había instalado meses atrás para hablar con familiares lejanos. Nunca la desinstalé. Papá, no, susurró. Si haces eso, nos destruyes. No, respondí. Te muestras. Presioné transmitir. La luz del teléfono se encendió. Mi nombre es Andrés Ríos, dije con voz firme. Si alguien está viendo esto ahora o más tarde, quiero que sepan que lo que van a escuchar no es una historia, es una confesión. Las cámaras parpadearon. El televisor se encendió mostrando la transmisión en tiempo real. Vi cómo los puntos de conexión subían lentamente. Marcos retrocedió. «Apágalo», dijo. «Por favor». «Dilo tú», respondí. «Diles lo que hiciste». El teléfono vibró violentamente. Mensajes entraban sin parar. «Detenga la transmisión. Está violando acuerdos legales». Sonreí por primera vez en toda la noche. «Eso significa que están viendo», dije. Miré a Marcos. «Habla». Temblando se acercó al teléfono. Sus manos sudaban. Su voz salió rota. Yo autoricé la sedación, confesó. Sabía que ella estaba consciente. Sabía que quería hablar con mi padre. Y lo impedí. El televisor mostró una ventana nueva. El médico apareció de nuevo, esta vez furioso. «Esto es inadmisible», gritó. «Corte ahora mismo ¿O qué?», lo interrumpí. «¿Va a admitir también dónde está mi hija?» Silencio. Marcos continuó llorando. Acepté dinero. Pensé que era solo un acuerdo. Nunca pensé que la sacarían del hospital así. Nunca pensé que... «Pero firmaste», dije. «Y mentiste». El médico golpeó la mesa desde la pantalla. «Esto se acaba ahora». La transmisión se cortó, pero ya era tarde. El teléfono vibró con una notificación distinta. Vídeo guardado automáticamente en la nube. Respiré hondo. No pueden borrar lo que ya está fuera de su alcance, dije. Las cámaras comenzaron a apagarse, una por una. Los puntos rojos se extinguieron. La cerradura de la puerta principal hizo un sonido seco. Clic. La puerta quedó libre. Marcos cayó al suelo, derrotado. «¿Y ahora qué?», preguntó. Miré el teléfono. Un último mensaje apareció, de un número que ya no estaba oculto. «Salgan, ella fue movida, pero no tan lejos». Tomé mi abrigo. «Ahora», dije, «vamos a traerla a casa». El frío de la madrugada seguía clavado en mis huesos mientras me apoyaba contra la pared del pasillo. Cada segundo parecía eterno. La llamada a las 3:17 AM todavía resonaba en mi mente, y el miedo que había sentido al escuchar esa voz, una voz que creí enterrada para siempre, ahora se mezclaba con algo inesperado. Comprensión. Decidí no huir, no podía. La verdad debía salir a la luz, y aunque temía lo que iba a descubrir, algo dentro de mí me empujaba a enfrentar la situación. Tomé aire
abrí la puerta de mi habitación y me dirigí lentamente hacia la cocina, donde la señal del teléfono todavía parpadeaba. La pantalla mostraba el número desconocido, pero lo suficiente para que mi corazón latiera con fuerza. Era él, o al menos eso creía. Al tocar la pantalla para contestar, la voz se escuchó otra vez, clara y temblorosa, casi humana. «No puedes escapar de esto. Necesito que lo sepas». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero logré mantener la calma. «¿Quién eres?», pregunté con la voz quebrada, intentando que no se notara el miedo. «Soy alguien que pensaste que nunca volverías a ver», respondió. Había una familiaridad que no podía negar. Cada palabra parecía desgarrar mi memoria y arrastrarme a ese pasado que había enterrado. Junto con él, me di cuenta de que todo lo que había ocurrido, cada detalle, cada error que creí haber olvidado, tenía un hilo común que me traía de vuelta a esta conversación imposible. La llamada continuó, revelando secretos que jamás habría imaginado. Su muerte no había sido lo que parecía. Había fuerzas y personas involucradas, decisiones que tomé y que habían desencadenado una cadena de consecuencias que ahora me alcanzaban en esta fría madrugada. Cada frase me hacía sentir más vivo y más culpable al mismo tiempo. La voz, a pesar de estar llena de dolor y advertencia, parecía guiarme hacia algo. Una resolución que necesitaba para cerrar este capítulo. Finalmente la voz dijo algo que nunca olvidaré. «Lo enterraste, sí, pero el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. Ahora depende de ti qué hacer con esta verdad». Mi mente giraba, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Pero había algo más importante que cualquier miedo. La oportunidad de redención. Tomé una decisión. Ya no podía ignorar las consecuencias. Ya no podía huir de lo que había enterrado, tanto literal como emocionalmente. El amanecer estaba cerca, y sabía que debía actuar antes de que el mundo siguiera girando sin que yo enfrentara mi realidad. Con el teléfono aún en la mano, respiré hondo y me preparé para enfrentar lo que había estado evitando durante años. Ese 3:17 AM no solo marcó un llamado imposible, sino el inicio de un camino hacia la verdad, hacia la justicia y tal vez hacia la paz que todos buscamos cuando creemos que es demasiado tarde. Porque a veces los secretos enterrados no permanecen en silencio, esperan a que tengamos el valor de escucharlos.